vamos a cerrar este seminario haciendo una apuesta en común de lo aquí realizado y vamos a ver cómo lo podemos afianzar en una publicación que era el objetivo que perseguíamos. Y se trata de ver, yo tengo la sensación, como he dicho antes, que hay aquí ya capítulos hechos, hay otros potenciales, hay otros que la presentación combinada, y ahora por ejemplo estoy pensando en el caso de Pedro, yo quiero lo de Pedro, sus dos ponencias iniciales, a mí yo las veo como un gran capítulo, pero prefiero que cada uno manifieste su visión, su contribución, y que también nosotros podamos decirle, oye, ¿y esto no nos lo vas a dar? ¿O por qué no le das este enfoque, Rocío? Ahí estaba pensando en el libro, por ejemplo, de Salamanca, de los libros de caballería castellanos. Ese libro propuso o tiene una doble vertiente. Por una parte, considerar fenómenos y ciclos, y por otra parte viene con una especie de diccionario de personas. Y eso es a lo que me refería con lo de la sesión 2. En este caso también parece que hay algo así, o sea, está Kickman por una parte, pero luego también están pues todos los grandes protagonistas. Entonces, no sé hasta qué punto se pueden dejar por separado, se puede hacer un volumen que combine ambas perspectivas, o algo mucho más integrador. El problema es que yo creo que no podemos hacer un volumen total, ni tampoco como un volumen iniciático total. No podemos cubrir todas las tradiciones, entre otras cosas porque yo no soy quien para hablar de la tradición neerlandesa, ni de la hebrea, ni de la danesa. De modo que tenemos que hacer un espacio de debate inicial que sirva, que se pueda retomar y que pueda ser útil, reflejando un fenómeno patente, complejo y rico. Y por eso yo, para saber de qué estamos hablando, y otra cosa, la Fundación tiene unos plazos. La Fundación habla de que dentro de un año ellos quieren tener esto. Y nosotros podremos tenerlo ya publicado o no, pero ellos quieren tenerlo, por lo cual mentalmente hay que pensar, de aquí a Navidad hay que producir algo. Yo no me puedo inventar un supercapítulo de aquí a Navidad, pero si ya tengo una investigación iniciada, yo la puedo cerrar para esto. ¿Qué tenemos nosotros concretable para producir un volumen con 9 capítulos, de los aquí presentes más Francesco, y vamos a ver cómo lo organizamos? Si quieres le pregunto a Ana. Sí, se abre. Y vemos cómo, porque Rocío y yo lo vamos a editar, con lo cual tenemos más márgenes de maniobra. Ana, ¿a ti qué te gustaría, qué crees que sería conveniente aportar en tu caso? Bueno, me parece, si no lo he entendido mal, que todos estamos hablando de objetos libros más que de obras literarias. Sí, que estamos con ediciones, impresiones, con editores, o sea, personajes que alrededor de la obra la producen, la traducen, la continúan. El punto para mí, que lo pongo como pregunta, porque nos hemos dividido, o nos habéis dividido los deberes, y en cambio hay varias cosas que se interconectan. Sí. Y tendríamos quizá que comentarlo entre yo y Stefano Neri para ver cómo unir fuerzas. Vale. Y dividir. Vamos hablándolo, sí. A mí sí que me gustaría para septiembre tener un abstract, un título, un abstract, pero aquí me gustaría poder tener una sensación para ver, como decía Rocío, cómo lo organizamos. Porque de nuevo, el capítulo de Paula es necesario y lo comenté también con Ana, necesitamos esa visión total del alemán en español. No lo tenemos.
es un capítulo que está hecho. Pues yo entiendo que vosotros tenéis una larga tradición y tenéis que ver qué aspecto ubicáis que sea una aportación útil, no repetitiva o reiterativa. No, es que se podría incluso decir que Stefano, con la presentación total, puede haber cumplido, digamos, y yo quería la parte, pero sería muy panorámica, la parte de lo que son las ediciones en español, las traducciones y continuaciones y lo que fue Mambrino Rosado y los Tramentinos, muchas cosas, sería muy gordo, demasiado, claro, ¿no? O sea, claro, vamos a ver. o una... A mí me cuesta ver, pensadlo Sí, vosotros, sí. pero yo sí que vi aquí reflejado, vamos a ver, Ana, y tú lo sabes mejor que yo. Nuestro público lector va a leer en español. Tú no debes pensar en tu público italiano. Lo cual, Mambrino le conocemos, pero le conocemos poco. Los Tramezzino, aquí se plantearon unos datos sobre Tramezzino que son muy relevantes y que no están disponibles. Es cierto que el enfoque es mucho más historia de libros si tú hablas de Tramezzino que si hablas de Mambrino. Con lo cual las exigencias cambian, pero la relevancia de ambos temas es elevada. A mí me interesa mucho más vuestra especialización en profundidad que vuestro conocimiento disperso panorámico. Porque ese lo tenemos. En el caso de Paula, ese no lo tenemos para este público lector. No hay manera, o te lees a Bédigue o no sabes nada realmente. Si no lo tenéis, no lo tenéis y pasamos. Sí, creo que de mi parte tengo que hacer pensar. Sí, Paula, ¿tú cómo te ves para hacernos un capítulo? A ver, yo creo que estoy abierta a sugerencias, pero yo creo que en mi caso es bastante evidente. Cubrir la tradición de la Madison en Alemania en español, que hasta ahora no lo hay. No sé qué opináis. Sí, además puedes fundir las dos. Sí, es lo que estaba pensando ahora, porque, por ejemplo, en Bédigue, incluso en Bédigue, la parte de Feierabend va integrada, no hay como... Sí. Y, por ejemplo, está la biografía de Pallmann, única y exclusivamente de Feierabend para su vida y obra, pero bueno, a mí me la he leído para preparar esto y tal, y a mí me parece que, bueno, pues para quien quiera centrarse en Feierabend exclusivamente está muy bien y es muy completa, pero para tener una visión de los libros de caballerías y demás es demasiado, y hay datos que en fin, que empiezan a hablar pues del impresor con el que trabajó y las relaciones familiares, y yo creo que no viene mucho al caso en una visión más en cuanto al nicho de las caballerías. En tu caso, Paula, lo que sí que será importante es, y lo hiciste, pero todo lo alemán hay que traducirlo. Pero sí. Dalo en alemán, no quites, ponlo en alemán y tradúcelo. Todos los títulos y datos y demás. Aquello que tú nos ves, y eso el libro de Salamanca lo hicimos con el inglés, aquello que tú nos ves, tradúcelo, porque el público, nosotros tenemos que asumir que es hispanoparlante. Sí. Nada más. Pero las dos cosas conjuntas integradas son... Yo creo que sí, porque de hecho es que al final hubo ahí interferencias, es decir, para hablar el primer día de la tradición alemana tuve que hablar de Feierabend, era como, bueno, pero no voy a decir todo porque es que mañana tengo que centrarme en este hombre. Así que yo creo que hay una mezcla natural. Y lo necesitamos, necesitamos que eso esté, y ojalá tuviésemos lo mismo para el neerlandés, pero no conseguimos encontrar a nadie activo para ello. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos, por lo tanto, uno panorámico, necesario y preparado. David. Sí. Bueno, respecto a los temas que me tocaron exponer aquí, para hacer un capítulo creo que tendría que replanteármelo un poco, la verdad. Sí. Porque realmente me ha dado la sensación de que, mi trabajo aquí ha sido nada más, en cierto sentido, recopilar lo ya dicho por otros críticos y estudiosos y luego presentarlo de forma, concisa, por así decirlo. Sí.
Y así las cosas, pues, no sé, realmente no hay, o desde mi punto de vista, realmente no ha habido en mis presentaciones ninguna aportación que podamos decir que ha sido, no sé, novedosa, por así decirlo, ¿no? Así que si la idea, y si no entiendo mal de qué va el volumen, por ejemplo, si la idea es nada más recopilar lo ya dicho, sino edificar otra cosa encima de ello, pues creo que me tendría que, pues... Vamos a ver, David, aquí el nexo que nos pone en común a todos es la dimensión internacional. Sí. Tú tenías una visión que nos llevaba fuera de Europa, nos llevabas a las colonias. Y esa es la que nos gustaría resaltar. Un ciclo, unos textos que surgen en la península y por circunstancias de la historia tienen un recorrido allá. Sobre ese tema, si tú crees que puedes generar un debate interno, aunque te bases mucho en lo ya dicho y demás, pero poner las evidencias sobre eso en un capítulo para nosotros es muy útil, porque no es fácil sumar datos de historia del libro, de censuras reales, de Kronbergers teniendo imprenta en Nueva España. No es fácil en un capítulo aunar todo eso. Que sí, que está disperso, otros han hecho la investigación, pero ponerlo en un capítulo, no, así es como llegó o como no dejaron que llegara más. ¿Tú te ves en...? Sí, pues entonces, o sea, visto así, yo creo que sí, ¿no? Estupendo, estupendo. Pues ahí es donde alcanzamos esa visión que sin ser total intenta incorporar aspectos que no leemos. Yo no conozco ningún capítulo que cubra el espectro completo de la difusión americana o de impacto americano. Bueno, ¿David? sí. You're on board. Me sumo. Simón ha dado muchas aportaciones que yo creo sacan punta a lo que otros han hecho o a lo que otros nos ha gustado ver escrito. Yo no sé lo que tienes en mente. A mí la presentación tuya de ayer me pareció fantástica porque rompía y cuestionaba muchos paradigmas que damos por sentados. Pero tú tendrás que ser la que decida qué te apetece aportar a esto. Pues yo en realidad no hago historia del libro y no es lo mío, y aparte está súper hecho para los libros de caballeros castellanos. O sea, Lucía Mejías no hace otra cosa que esto, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho Lucía Mejías va en torno a esto, hasta el punto de oscurecer cualquier tipo de crítica literaria, porque domina el tema desde su punto de vista del género editorial, ¿no? Y lo hace increíblemente, y ha encontrado cosas increíbles y ha documentado todo. Entonces no tiene ningún sentido repetir esto. Entonces, si les interesa, yo estaría, lo que a mí me gustaría hacer, si les interesa, es desarrollar más bien las pautas teóricas que yo he propuesto en un solo texto, sobre uniendo la idea de la democratización de las técnicas narrativas a partir de la imprenta, el desarrollo del género en términos de la estructura en espiral, fondo y superficie, tramas establecidas y detalles individuales, y terminando quizá con la cuestión del papel de la imaginación del discurso y la teoría poética, para terminar con la cuestión del entretenimiento como una categoría ambigua que normalmente se usa como para deshacerse del problema teórico de estos textos y revalorando la idea de entretenimiento. Simón, por favor, ¿sí? Ya tardas. O sea, más teórico, que sea como juntar esto, como distintos cachitos de las presentaciones, más teóricos. Sí. Yo creo que es una gran aportación. Salen de los datos de cierta forma de la historia del libro, pero no tiene ningún sentido repetir eso, está archiconocido. Pero puedes
a partir de esos datos que tú has conocido, hacer esos planteamientos teóricos que otros que estamos más metidos en la historia del libro nunca salimos y ponemos la lupa externa, si me explico. Con lo cual yo creo que es una aportación muy refrescante y necesaria en nuestro volumen. Simón, gracias. Pedro. Pues a mí me parece que antes, o sea, no sé, hay que pensar en el perfil, ¿no?, del libro, que el libro va a ser, como se supone que va a ser algo amplio y como que presentando más una especie de estado del arte, de todo lo que se conoce, o va a ser algo en que se intenta verdaderamente desarrollar propuestas nuevas o aportaciones nuevas. Porque en mi caso, yo creo que lo que yo hice está hecho. O sea, no está hecho como en español, y mis aportaciones novedosas son sobre todo las cuestiones que yo he visto sobre los impresores y esas relaciones, que eso no lo he visto escrito. Y incluso sobre las relaciones con los dedicatarios y por ahí. Entonces yo creo que mi aportación podía contener un poco de las dos cosas, en el sentido de que un repaso de lo que se conoce de la tradición de los libros de caballerías españoles en Portugal, y luego entonces una aportación, mi punto de vista sobre y alguna investigación sobre estas relaciones entre, bueno, de redes, de los hombres que están ahí imprimiendo y las personas que estén, o sea, y las personas que estén ahí pagando también para que los libros salgan. Yo voy a corregir un poco a Pedro cuando dice que esto ya está. Los que no tenemos formación exclusiva en los de caballerías, como es mi caso, no hay forma humana de saber qué pasa en Portugal. Hasta que yo llegué a comprender que en Portugal no hacía falta traducir al portugués porque todos los leían, me preguntaba, ¿pero estos portugueses pasan o qué? Con lo cual, Pedro, no, lo que tú expusiste es tan claro que puede convertirse en el capítulo de referencia mundial para Portugal. Y no sé, Ana, Estefano, sabéis más que yo, corregidme si me equivoco, pero no está, no hay. Yo sé dónde ir para Italia, sé dónde ir para Francia, sé dónde ir para Holanda, pero para Portugal no sé un sitio que me diga, ya está, para Alemania, sé dónde ir. Para Portugal hay 1000 sitios. ¿Por qué? Porque como todos ya saben tanto, hablan a un nivel que al resto que no somos lusófonos o tal, pues se nos escapa. Así que, Pedro, lo necesitamos, por favor. Y otra cosa, si alguien cree que está necesitado de hacer 2 aportaciones, yo creo que no hay ningún problema. Si hubiese 2 secciones en el libro, y creo que estamos caminando quizás a 2 o incluso más, porque yo creo que lo de Simón podría ser un preámbulo de el nitty-gritty. Pedro, tú mismo puedes decir, Jordi, sí, yo puedo aportar esa panorámica y puedo desarrollar en otro capítulo estas aportaciones mías, como tú lo veas. Fíjate, yo veo que tanto Simón como Pedro tienen un capítulo compacto así. O sea, en el caso de Pedro, casi el ejercicio en el seminario ha sido de división, pero de algo que muy naturalmente se convierte en otra cosa y va así, porque luego al final vuelves, conectas, y en el caso de Simón igual, o sea, al final de la primera presentación identificando técnicas y los ingredientes de la receta del éxito. Y una receta del éxito que no solamente es la moderna, sino que esta es una receta del éxito universal. Entonces lo que vemos aquí luego lo terminamos viendo configurando otros géneros que no son ni siquiera estrictamente literarios, sino que ya son audiovisuales. Y eso... dijiste que, por ejemplo, después en el debate de ayer sobre
sobre la necesidad o no de la traducción, es que hay que decirlo en voz alta. Es que para Pero, mí pero claro, o sea, esto no se me ocurrió a mí. No, pero sabes que porque tiene razón Jordi un poco, es algo que sí sabemos, y bueno, yo como medievalista, pues claro, es evidente, ¿no? Que en la península pues se escribe en distintos idiomas dependiendo del género y ya está, ¿no? Y que la corte es compartida, pero hay que explicitarlo, hacer resaltar ciertas cosas, y aparte porque muchas de las cosas que tú estás haciendo existen en portugués. Claro, pero Ana sí que dijo, es que en Italia el español se conocía, se leía por esto y por esto, porque no podemos asumirlo, que se lee el español allí, del mismo modo que no podemos asumir que en Portugal se lee el español. Bueno, es sí. algo de cajón, para él es lo más normal del mundo, pero para nosotros es, y me llevo tiempo saberlo, que pasa en Portugal, no lo lees, ¿por qué? Porque ese es el tema, tu público lector habitual, tú ya le das un conocimiento previo que no necesita que se les explique. Este volumen tenemos que romper con la idea de que estamos hablando con los nuestros, ¿vale? Estamos hablando para unos filólogos que quizás no han entrado, pero que quieren empezar a tener esta visión transnacional. Sí, que pueda venir alguien de inglés a leer, ¿no?, sobre Portugal y sobre Italia, que pueda venir alguien de Italia que no tenga idea a leer sobre Portugal y Castilla. Okay. ¿Te parece, Pedro? Sí. Sí, o sea, si puedo después como Por supuesto. ahí avanzar hacia los hombres, bueno, digo hombres porque eran solamente hombres que están ahí, porque eso también es lo que me está como fascinando en los últimos Pues tiempos, y estas relaciones. Entonces, porque por ejemplo en Portugal no hay tramecinos, en Portugal hay como pequeños impresores que no se sabe casi nada sobre ellos, y que a lo mejor sacan como, o se conocen 2 libros que han imprimido. Entonces como también me interesa ver eso, o sea, sí puedo. Sí, por supuesto. Y ya digo, con estas visiones síntesis, realmente estamos haciendo un gran servicio. Ese va a ser un gran servicio, y el de Pedro también, porque la comunidad no circula. Ya digo, ojalá hubiésemos tenido uno del neerlandés, y no ha sido posible. Bueno, del hebreo, David Wax tiene cosas sobre el Amadís. Y David está trabajando muy bien ahora. ¿Vale? Stefano. Bueno, no lo sé, estoy un poco confundido. Pues lo ideal sería, lo que falta en España es realmente un estado de la cuestión, ¿no? En español. Pero si tenemos un año y tampoco tenemos a quien encargar determinados capítulos sobre los Países Bajos, esto va a ser imposible, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con la idea de hacer un capítulo, digamos, inicial, con una visión de conjunto en la que no voy a dar muchos detalles, o sea, más o menos como la de mi intervención de ayer, ¿no? De la conclusión. Y esta sí que puedo hacerlo sin problemas, y me parece muy útil para abrir nuestro volumen sin demasiado esfuerzo y en una perspectiva de acabar dentro de un año. Por lo demás, las cosas que presentamos, yo y Ana, son realmente materiales que ya teníamos estudiados, y no sé hasta qué punto sea esta la ocasión para aportaciones nuevas de investigación, digamos,
novedosa, con datos nuevos, a pesar de que Ana ayer sacó algunas cosas nuevas que no están publicadas en ningún sitio, algunos detalles nuevos, y yo también, Claro. pero no lo sé si es la ocasión, el sitio, el volumen para hacer investigación, digamos, de escala, ¿no? Sí, o sea, para el clásico artículo donde sacas documentos de archivo y con muchas notas y con materiales de primera Yo mano. no lo descartaría, Rocío. Es decir, a mí lo que el de ayer no, claro, no, es genial. eso lo Me necesitamos. pareció una grandísima introducción. Eso, pero cuando él dice que muchas de las cosas están ya casi o parcialmente publicadas, yo les pregunto, ¿están publicadas en italiano o no? Porque este volumen puede servir de escaparate. Con lo cual, aunque ya sea tuyo, siempre le damos una vuelta a las cosas para otro público. Es que a mí lo que se habló aquí de los Tramezzino y de Mambrino, a mí me encantaría leerlo. Bueno, yo tengo que decir que a mí lo que me pareció más interesante de estar juntos discutiendo estas cosas que ya se saben que están escritas, que están publicadas, pero de pronto tienen que tú estar resumiendo Sí. una tradición, Sí. y entonces se puede comparar. Eso es lo que permite este seminario, Sí. poder comparar todas estas cosas, porque estamos atrapados aquí en el mismo espacio, ¿no? Durante horas escuchando esto, y entonces lo tienes simultáneamente en la cabeza. Y lo que me parece interesante quizá no es aportar nuevos datos de archivo, sino me pareció muy interesante la discusión ayer en la comparación de el estatus social de Roseo en comparación con Moraes. con Francisco Moraes o con Y con Feyerabend, el o francés. ¿no? los intereses, como el estatus social y la posición económica y la profesión o el lugar en la industria, ¿no? En este entramado que no era, que no es el estudio de los textos, pero es como lo que está alrededor. Esa comparación me pareció muy interesante y que tiene consecuencias importantes sobre todo lo demás: recepción, nueva composición. O sea, el contraste entre Moraes y Roseo me pareció espectacular frente al comerciante alemán, ¿no? Con ediciones pirata, que es otra cosa que me parece muy interesante. Lo de las ediciones pirata y las ediciones fantasma también tendría que estar como un poco más resaltado, perdón. Sí, fue interesante también lo último que ha dicho Ana, ¿no? La perspectiva crítica sobre la distance reading, el canon, el margen, cuál es el canon, cuál es el margen, según la perspectiva que tengamos y según lo que cabe en los corpora que se analizan. Esto también me pareció un discurso transversal que puede ser muy interesante y muy novedoso. Y más que nada, el momento adecuado para decirlo, para hacer un discurso así, de, digamos, reivindicación, ¿no? Exacto, transversal, porque claro, una cosa es que digamos que tenemos 1 millón de páginas, que es apabullante el dato, que estaría muy... De copias. Sí, pero que también tendríamos que tener como algo para compararlo, ¿no? De textos religiosos, por ejemplo, libros devocionales, ¿cuántas páginas hay? En el mío, ¿no? Claro. Porque eso también, en términos de Big Data, ¿no? Pensando en Moretti, sería interesante saber. Pero una cosa es comparar negocio, industria de la imprenta, y entonces los libros de caballerías no son marginales. Y otra cosa es pensarlo desde la teoría literaria poética, que es cuando hablamos del canon. O sea, son dos criterios distintos que obviamente estamos hablando de cosas distintas, están en distinta posición. Pero las páginas que analizó desde el punto de vista literario
Moretti son páginas que pertenecen a obras, a un corpus del cual están excluidos los literarios. Aparece picaresca, aparecen varias cosas en inglés, pero es esto, ¿no? Incluso para entrar en consideraciones de tipo literario hay que considerar también la composición del corpus. Vamos a ver, si hacemos una revisión crítica de lo que existe en el mercado, cuando uno quiere aproximarse, aquí está Tomás, están las 100 páginas del libro del catálogo de la Biblioteca Nacional, no hay más. En español, visión internacional amplia. El de la Biblioteca Nacional lo podemos superar en estudio, quizás no en ilustración, pero ese es el diálogo para muchas de las aportaciones que aquí se han hecho. Y a Tomás se le corrige cuando proceda y demás, pero ese es nuestro producto. Y en lo de la Biblioteca Nacional no hay nada como lo que tú has hecho. Lo cual hay mucho espacio, pero tenemos que ver el encaje. Nuestra visión es superior a las que existen y yo creo que la respuesta es radicalmente sí. ¿Cómo lo hacemos encajar sin creer que este es el volumen de destino? No, este es el volumen de partida. Y lo digo porque Francesco no está. Francesco puede hacernos un capítulo cerrado y tal, con lo cual hay que abrir un espacio a ese otro tipo de estudio porque no es un volumen total, no podemos tener esa ambición porque no hay tiempo. Si decimos, no, tenemos un recorrido de 2-3 años. Tampoco hace falta. No, por eso, es el punto de partida. Por eso, nos da más libertad. Yo lo que quiero es que nos sentamos un poco libres dentro de esta visión y decir, no, yo me siento cómodo con esto, o yo solo me puedo comprometer a esto porque voy con la agenda muy llena. No he entendido bien cuándo son las fechas, o sea, porque... De entrega hay que tener entrega para enero. De 2025. Claro, enero próximo. Y ese es el gran dilema, porque sí, en esa fecha y en septiembre un abstracto. En septiembre este año las ideas claras. Un abstracto, un título para poder hacer las primeras previsiones. O sea que no de tenemos consumo. un año, tenemos pocos meses. Por eso la decisión de hoy no es cerrada. Sí. Y es cierto, Ana, Claro, que en nuestro caso, el punto de partida es lo que hemos hecho aquí. Sí. Esto tú es ya el tenéis anclaje tanto textual. trabajado en esto Sí. que encontrar Ya vuestro está. encaje no es tan sencillo, pero yo sí que os digo, hay mucho de lo que se ha aportado aquí por vuestra parte, es muy útil y necesario, y yo no quisiera verlo relegado porque en este volumen no cabe, no, pensadlo, Sí. pensadlo. Creo que ahora me parece que tengo las ideas un poquito más claras. Que quizá el corte de lo que hemos ya estudiado, pero lo hemos estudiado por primera vez e intentando explorar territorios y en cambio ahora ya los tenemos explorados, podemos hacer una síntesis. O sea que por un lado se trata de sintetizarlo a un nivel de abstracción superior para que se pueda llegar a una posibilidad de explicarlo menos dispersiva. Y entonces quizás sí, luego lo veremos con Stefano, cómo dividir todo estas informaciones. La idea de partir de una mirada de redes, de hombres y de... esto me gusta mucho, de quiénes eran los que estaban implicados en la creación de este enorme panorama.
Claro, ¿no? La palabra redes yo tomaría en consideración también para el título. Entonces, una sugerencia. Ahora, yo no veo para nada de eso. No. Entonces, quizá el otro no se sale completamente. No, pero es otra... No, pero tú, No creo que sea lo así. que acabas de decir, ¿no? La comparación entre Rousseau, Moraes y Feyerabend, Sí, o siempre sea, yo creo que estamos dentro de este campo, ¿no? Sí, claro, creo que eso sí funciona. Pero el entramado teórico, Sí, sí, sí. el También. entramado teórico es un entramado compartido. Simón, tus reflexiones. O sea, no me parece, no, en realidad sí, es supra y es la que Sí. es la corriente que está debajo de todo. O sea, no me parece que eso no sea una red, que una red conceptual no sea una red. Lo tuyo es la red conceptual, es lo que está debajo de todo. Si hablas de estructuras de narración, de técnicas, de lo que se comparte, pero es una historia intelectual del libro de caballerías, Y además, como si fenómeno paneuropeo, literario y editorial, pero eso no me parece que no sea una red. Y además si hablas de poética y de las críticas, Sí. etcétera, es como... Porque lo es, o sea. Son, se va a ver después en el volumen también como, al fin y al cabo, obviamente, evidentemente, las críticas les dan igual a los hombres, a las redes que se encargan de... sí. Es que también las objeciones eran un discurso compartido. Entonces, cómo te enfrentas o cómo se enfrenta el género a las objeciones también es otra empresa común. Sí, o sea. También cuando hablaba de los rasgos comunes y las diferencias entre una recepción nacional o lingüística y otra, esto también puede conformarse como un discurso de redes de ideas conceptuales, narrativas, de esquemas narrativos Yo creo que también hay algo en común en las ideas teóricas que aportan los escritores o los que escriben los paratextos a justificación de lo que van publicando. Y esto es transnacional, o sea que los argumentos que utilizan en cada uno de los países se parecen mucho. Sí. Incluso en los dos siglos, porque estamos hablando de dos siglos, de 1500 y 1600, hay ecos, ¿no? de esto. Sí, sí, sí. Y esto yo he aprendido lo que sí, que estando aquí, más que contar la historia nuestra, he escuchado las vuestras y ahora la historia mía me parece que la puedo ver desde un ángulo un poquito diferente. Y esto es lo que puede aportar nuestro trabajo nuevo, de utilizar todos los inputs que han venido y ponerlo Me gustaría enfatizar esto, porque ayer, y también lo preguntaba Simón cuando hablábamos de las portadas, o David también, ¿cómo no nos paramos a pensar y por qué no son como en España? Pues nos invitemos todos a hacer esa reflexión de cómo nuestra visión de lo nuestro ha sido ampliada o ha ganado sentido gracias a ver esa realidad en su contexto. Sí, también la pregunta que se hacía, ¿por qué el francés, no? Porque el patrón... Sí. O sea, estas son más que nuestras aportaciones individuales, las preguntas que salieron muy después bien, dentro de aquí o fuera de aquí. Otra cosa que hay que... Bueno, también hay que tener en cuenta que probablemente este volumen salga el mismo año que sale un volumen
de aspiración total, que también estamos coeditando Rocío y yo, de Brill en inglés. Son públicos diferentes, son prioridades diferentes, algunos como Estefano están participando también en ambos, pero no quita para que lo tengáis en mente. Otra cosa, apéndices, porque Rocío había dicho algo, queremos que se incluya algún tipo de información que deba ser fácilmente consultada de manera significativa o no. A mí en el caso de Salamanca la idea de hacer una especie de diccionario de quién es quién en muy pocas páginas me parece muy interesante. O sea que sí, los apéndices sí que pueden dar juego. Pensadlo, si alguien en su proceso mental dice, ostras, yo creo que una entrada tal, del tipo que sea. Porque no tiene por qué estar integrado como en el capítulo. Luego se Exacto. puede incluir en un apéndice muchísimo más largo. Y luego que el capítulo destile lo esencial, y como hay espacio y habrá espacio, el libro puede ser, el volumen puede ser... Pero que autores, impresores, traductores, No, o esto- sea que... No, pero no total, No, claro. pero puede ser... Si hay una... quiero decir, eso pueden hacer de la propuesta de cada volumen. Exacto, vamos a ver, pongámonos en caso. Como nació, el apéndice final nació, no fue algo con lo que contáramos al inicio, sino fue algo que se pensó en el desarrollo y dijimos, pues estaría bueno añadir esto. Pero O sea, es no fue cierto algo que allí fue sistemático. Es Sí, decir, y da pero- una cobertura total. pero aquí, quizá- aquí yo lo propongo más como una opción abierta. Imagínate que Ana encuentra un paratexto que dice, es que es bonito, es que pone ahí la lupa sobre el centro de lo que estamos debatiendo. Me apetece editarlo ahí y prologarlo o analizarlo. Apéndice. O otro dice, oye, yo aquí tengo un caso de portadas, no lo sé, es para que uno expanda, pero sistemático no lo podemos hacer, no cabe en un volumen. Tío, aquí hay tanta gente... No me refería a eso, sino no te he entendido en el bien. propio desarrollo del montaje del volumen, Mm. quizá se pueden intuir algunos elementos que se presten a hacer un apéndice. Sí, que sepamos que la opción existe. Sí. La opción existe de generar a lo mejor No algún son- tipo de apéndice. A mí, por ejemplo, me encantaría ver alguna imagen de esa edición portuguesa de Toledo, porque yo no he visto ninguna foto, por decir algo, Rocío. Sí. Pero, y sí que creo que mucha parte de la información de tablas quizás no sea tan necesaria porque Estefano No, ya está proyecto y además está... tienen mucho y las referencias tienen que estar a lo que ya existe. Yo Sí. voy a poner notas y a remitir. Ahí voy yo, Sí, ahí voy yo. Sí, Ahí pero voy O yo. sea, yo no puedo hacer tablas ni... Si todos citamos tus tablas, ¿para qué? No, porque además esas tablas aparecen en el volumen de Brill. Sí, Claro. Quiero decir, igual así que... voy a que citar el no, volumen de no la es prensa. eso. Sí, o sí, algo. pues Tablas igual. que ya existen y O que sea, no sí, pero ya no es tienen- eso. Sí, Sí. pero hay que ponerlos al día. Sí, sí, que sí. Son ya de hace, Sí. pues, qué sé, 10 años, Exacto, 15 años. exacto. Otra cuestión que ya ha mencionado Estefano es título. Y yo, quitando el tema de internacional, todo el resto yo estoy abierto a lo que queráis. Pero la dimensión internacional para mí es fundamental en nuestra reunión. A mí, ya lo he dicho, me Sí, gusta la de la redes. palabra redes de hombres, redes conceptuales, redes de ideas. Podemos incorporar, daos cuenta, yo estoy pensando en voz alta, por favor, y matizarlo todo. Estoy pensando en el subtítulo de Thomas que le habla de la expansión. Y podemos poner un subtítulo a una expansión, o como queramos definir, internacional, y un subtítulo de las redes humanas, emergentes,
que intermedian o que también están mercadeando o que... Amanización del loco. Claro. Es bonito, es el... Redes y entradas. O del mundo occidental, ¿no? Si vamos a incluir las Américas. Sí. No solo Europa, Sí. ¿no? Sí, Sino Europa no es... Pero entonces vamos a incluir referencias a las apariciones de África. Vamos un poco complicado. Sí. Oye, podemos cogerle prestado la idea a Stefano, la amadización. Lo que Podemos pasa es que tomarlo como título. en Inglaterra, bueno, Sí. Amadización no solo es Amadís, no solo es Amadís. Amadís es el, digo yo, a mí es algo es que lo de Amadís es algo que me sorprende mucho, porque en realidad, salvo Alemania y Holanda, Amadís es lo que recordamos, pero nadie empezó nunca por Amadís salvo Alemania y Holanda. Empiezan y ni siquiera se suele empezar por el ciclo de los palmerines. Todo se empieza por el espejo. Sí, pero no se puede negar que Por tenga una centralidad sí, pero enorme. sí. Y porque en todos los otros medios, todo lo que importa es Madrid. O sea, desde el espectáculo, la fiesta, tapices, cerámica, ópera. Sí, siempre encuentras los mismos motivos reiterados en cuanto salgas de las obras literarias y te vas a otras transcodificaciones. Siempre sale en arcos de Aves Amadores, ¿no? En las cerámicas, en los tapices, la ínsula firme. Don Quijote imita a Amadís. Y la ardiente espada. Los disfraces, todo. A ver, otra opción sería usar caballeristas o algo más en cuanto a la caballería, Ay, caballerista me encanta. porque es una palabra que surgió ayer y Sí. realmente engloba todo el género, y realmente es lo que mencionasteis ya varias veces. No se está hablando de los textos, se está hablando del libro como producto y de las personas que están detrás. Entonces, pues al igual que se puede denominar a este grupo caballeristas en el sentido de que estudian los libros de caballerías en la actualidad, se puede denominar caballeristas a todo ese entramado de editores, impresores, traductores y personas que generaron ese millón de copias. Y además te gusta a caballo, entre una cosa y otra. Está bien, pues, No sé. No me acaba de convencer porque me suena como a caballerizo o a caballerizas, incluso, que no sé. Me gustó lo de ¿qué eres? Soy caballerista. Sí, pero es una metáfora para nosotros. Sí. Y en el título de un libro yo no sé qué se entiende. Lo de amadización no lo sé tampoco. Debería ser algo más que visto desde fuera, de alguien que no sabe nada. Incluso me gustaría utilizar la palabra novela o romance, pero en español no existe. Entonces esto es complicado. Ya no solo en español, sino que en las En diferentes inglés, tradiciones. sí. Tanta tinta corrida sobre eso. Sí, es peligroso. Pero una de las operaciones que me gustaría hacer con este libro sería lo que decíamos, o sea, colocar este corpus dentro del corpus de la historia de la novela o de la teoría de la novela. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, ¿Qué palabras se pueden usar en español para Ficción. Yo lo ficción? llamo Sí, ficción. Porque Es es verdad, de época verdad. también. Sí. Y Ficción. los géneros contiguos también se llaman ficción. O sea, yo no llamo La Casa de Amor novela sentimental. Yo Vaya. llamo ficción sentimental. Ficción. O ficción pastoril. Ficción caballeresca. Pensemos Y redes. pues en dos partes, un título inicial y un subtítulo que subraya más la intención del libro. Sí.
la potencia de la ficción caballeresca en el mundo occidental. La potencia no lo sé, pero la explosión de la difusión. A mí lo del mundo occidental No sé cómo decirlo. En la edad moderna quitar, temprana. sí, la sí, edad que no moderna. haría ni siquiera referencia al ámbito geográfico, porque si se queda fuera también Países Bajos, Sí, que no Dinamarca... que no se puede decir Europa, no se puede decir occidental. Internacional estaría bien, pero no había naciones claras, o sea que lenguas y naciones en aquella época es como hemos visto, todo el mundo leía castellano, es diferente, ¿no? Bueno, a pesar de que no voy a poner la referencia a Sword Art Online, pero mi fuente de inspiración no la voy a poner, pero me gusta la idea de amalización porque sintetiza no solamente la ficción caballeresca, sino la ficción caballeresca de origen hispánico-ibérico. Porque si ponemos la potencia de la ficción caballeresca internacional, pues allí entran también otras cosas. Entra también Ariosto y entran también en cada lengua sus... así que amadización remite directamente al género ficcional caballeresco ibérico, hispánico. A mí meter esa palabra en el subtítulo me encantaría. En el título habría que abrirse, ¿no? Pero en el subtítulo yo creo que es un shock, es un título que ya supone un reto al conocimiento establecido y cómodo al cual estamos acostumbrados. Y realmente es un grito de atención. Ya está bien, esto no es Amadís y los otros, no, esto es la imposición de unos modelos estéticos, narrativos que renuevan y que hacen posible que después venga Quijote y tal. ¿El título? Yo no lo tengo, yo escucho, pero me ha parecido que no podemos renunciar. No sé en qué sitio, Estefano, pero yo creo que ayer quedó puesto de manifiesto que este fenómeno excede las consideraciones limitadas que cada uno hacíamos. Tú das una visión global y dices, no, 1 millón. Eso es una explosión que tú defines como normalización y nos gusta. Y ayer reclamábamos, ¿por qué no está en el canon? Cuando podemos indicar que está en el ADN narrativo de toda Europa a partir de ese momento. ¿Por qué? ¿Y por qué no están las historias literarias cuando existen? Y la palabra... A ver, ¿qué tal? La ficción en red, 2 puntos, la amalización de Europa. Fíjate, pues a mí me parece que si se va por amadización, que sea el título y luego el subtítulo que sea la explicación de la metáfora. Sí, estoy de acuerdo. Y luego el... Sí, el puño y... O sea, si se apuesta por la amadización, yo casi la podría... Iría en minúscula amadización. Bueno, si se abre con amadización, iría en mayúscula. Sin artículo delante. Tampoco, no sé, es otra. ¿Cómo ponemos no es el personaje, sino un fenómeno? Sí, un acontecimiento. Y después, en unos años reclamaríamos sí, que como... en el diccionario de la RAE. Sí, como proceso. Es un proceso de creación de realidad. ¿La amadización de qué? Es que es un proceso. De la ficción, no. Muy bien. No, eso no, es no, no. Sí, ya lo voy a pensar, no. Ficción, También habría que, es decir, amadización nos lleva a que hay que definir, porque hay una amadización puramente estética y hay otra amadización editorial. Sí. Y estos dos aspectos nosotros están imbricados en lo que hemos hecho.
me gustaba mucho la metáfora o de la espiral. Esto de que empieza y se hace gigante cada vez más, que tiene que ver con la palabra difusión, pero que cada vez que da la vuelta crece y se complica y incluye más, pero no sé cómo espirales de amadización, no lo sé, una cosa... Pero es un nombre de pasta. Espirales de No, ya. No, mejor que me calle. No. De lo que suena bien en español y lo que puede ser, porque el público el auditorio al cual nos dirigimos serían de lengua hispana, ¿no? Entonces, yo creo que tenéis que pensarlo vosotros, cómo suena en el contexto. Sí, ya digo, la editorial seguro que interviene, también. No interviene imponiéndose, pero hacen sugerencias que muchas veces son ajustadas. Entonces podríamos incluso llegar allí con un grupo de ideas claves o palabras claves y luego ellos los manejan. Y también daos cuenta que una cosa es este debate abierto y después es los capítulos reales que tengamos, si esa fuerza está presente en todo o si hay que abrir en un subtítulo para que todos se sientan representados en esa portada con el título. Amadización, las redes de la ficción caballeresca en la Edad Moderna. Es larguísimo. Pero es muy largo. Pero sí está pensando, me gusta. Amadización de la prosa, redes y entramados de la ficción caballeresca. Y si fuéramos un poco más amplios, como amadización de la cultura occidental. Pero, joder, es que ahí... Sí, pero allí cabe todo. Pero, o sea, caben discursos de varios tipos. Sí, pero el fenómeno de la amadización en la Edad Media temprana. Dos puntos. Edad moderna. Sí. Porque el siglo Early VI lo modern. tenemos claro. Sí. ¿Podéis releer los tres? Sí. Es que para cortarlo se me ocurre quitar amadización, la ficción caballeresca en la Edad Moderna. Y quitar redes, que era porque si no, amadización, las redes de la ficción caballeresca en la Edad Moderna. A mí me gustaría incluir alguna referencia al mercado, a la imprenta, a la historia del libro, porque ahí hay un segmento lector que lo de la ficción no le interesa, pero lo del mercado sí. Ya. Y a ese público hay que llamarle porque el libro les interesa, pero ese título no. Es decir, no les atrae de entrada. Y este libro va a hablarle a Lucía Mejías y a ese sector, claro. Digo yo. No, pues que no incluye ni mercado ni imprenta. Pero dilo. Sí, pero es la para amadización de la prosa, redes y entramados de la ficción caballeresca. Es un poco clásico. El problema de ahí es que no vemos el marco internacional o geográfico, porque si nos dices, no, esto está hablando a los hispanistas. Y aquí estamos más allá. Pero la palabra prosa me gusta Sí, mucho. y a mí. Porque deja fuera teatro. Sí. Y también poemas, la épica. Y no rima con ficción. Claro, es que ficción y amor. Sí, es verdad, mejor prosa que ficción. Sí. Y porque también Y así puede se quedar resuelve todavía teatro. lo de la octava rima en italiano, pero como otro, ¿no? Eso queda para otro. Muy bien. Porque aquí estamos aportando. El teatro, las adaptaciones que hay, O sea, tenemos que elegir entre prosa, cultura, literatura, ficción, pero ficción no porque rima con amadización. Como mucho prosa ficcional, si queremos los dos. Pero yo creo que prosa... Con prosa vamos, Daos cuenta de una cosa.
Yo creo que apretemos fuerte en esa primera parte del título y seamos menos innovadores en la segunda, porque acordaos que hemos hecho mucho de traducción y no lo estamos nombrando. Y aquí hablar de Mambrino, Herberger, Kirchmann, etcétera, ha sido esencial. Sin traducción no había transnacionalización. De modo que hay que apelar a eso, al traductor, al impresor, al mercado, pero en la primera parte ponemos más el énfasis en cuestiones de género, en cuestiones estéticas o narrativas. A ver, Jordi, yo no. Yo escucho y pienso, criticas y luego nos añades términos. Sale, es que está intentando meter todo: amadización, prosa, traducción e imprenta. Caballeresca en la edad moderna. Es que es muy largo, es larguísimo. Pero Es que es largo, el son muchas subtítulo- cosas. El subtítulo Son muchas cosas. nos da márgenes, el subtítulo nos Sí. da márgenes. Porque cuando tú dijiste amadización, Es delante, es la clave. La amadización Sí. va delante. A todo lo que afecta es a mucho, a una manera de traducir, a una manera de imprimir, a una manera de vender, a una manera de generar nueva ficción, la serialización de la que hemos hablado mucho, son aspectos en los que impacta directamente lo que estamos viendo. Es muy rico, es muy rico. Podría ser A ver, un David, listado, ¿no? ¿qué vas a decir? Más estándar. No, Y luego, es una Lo tontería. que vende el libro es la amadización. Ahora ya te Y los acerca el micro, diferentes sí. públicos Ya, bueno. a los que No, llamamos es a que la me da la puerta. sensación de que de alguna forma u otra debemos meter el adjetivo errante. O sea, nada más porque es un fenómeno que afecta, o sea, muchos sectores y muchas cosas diferentes. Y también, o sea, tiene que ver con lo que es el Amadís, un caballero errante, ¿no? Así que no sé. No, o sea, estaba diciendo que... Ah, perdón. no, pero está bueno. No, pero O sea, está Amadís... bien. es que esta palabra es muy difícil de pronunciar. A ver, otra vez. Amadización. Amadización errante, 2 puntos y lo que sea, ¿no? Porque, o sea, con el adjetivo errante, yo creo que tocamos, o sea, no, sí. O sea, pues para rematar nada más, creo que así tocamos el hecho de que, o sea, es un fenómeno que, o sea, afectaba a varios sectores y que también remite a lo que era, o sea, Amadís de Gaula, un caballero errante, ¿no? Pero el problema con Sí. errante es que en español, por eso se llama, en inglés es errant knight, Sí. en español es Sí, perdón, sí. porque Ajá, no, se sí tiene confunde- razón. Se confunde el origen etimológico de iterare con errare. No, sí tienes Entonces, razón. sí. Pues, andante. El portugués también es errante. Es que en español tenemos, se confunden las Errante raíces. es dando tumbos, es como... Es de error, aunque venga de iterare, pero los dos vienen de iterare, pero bueno. Es como el wanderer. Sí, Ajá. y en esto estaba pensando. Mientras que me diste un objetivo claro, ¿te digas? O sea, Estamos estos... hablando de Pero eso ello. es traducción empresa calle. Estamos hablando de ello. Pero lo que pasa es que cultura excede el ámbito literario. Digo yo. No, sí, o sea. Pero Estefano, yo estoy abierto Pero a todo. Está saliendo amadización mucho. andante tiene una cualidad literativa, o sea, Pero- así que no Entre la sería... imprenta y X, la amadización de la prosa. Yeah. Something. Y algo tipo la amadización editorial, la difusión internacional de la prosa caballeresca. Es que ni siquiera es solamente la manifestación Ya. editorial, porque Es un no es boom. una conversión de la... No es una conversión de una forma de imprimir. Yo, a mí me La gusta la idea conversión, de- dos puntos, todo. A mí me gusta la idea de hablar de cultura, ¿no? Amadización de la cultura occidental, porque ya salieron cosas que de los cultural studies, de Burke, Sí. y cultura comprende cultura impresa, cultura visual, cultura musical, cultura traducciones, pero no sé, al mismo tiempo, pues amadización es un término tan específico que te paras un momento a decir, ¿pero qué?
¿no? Y lo tienes que volver a leer. Y luego es un término muy específico y sería un poco mejor, como decía Jordi, que la parte siguiente del título fuera un poco más, digamos, general y clara y inmediatamente comprensible. Y algo como libro y cultura, o cultura del libro, para después de los 2 puntos. Sí, libro en lugar de imprenta. Porque entonces es como más inclusivo de todas las figuras alrededor de eso, ¿no? Vale, la otra cuestión, ya iremos, aquí no, yo creo que estamos todos de acuerdo en la presencia fundamental de amadización, rompe con otro libro sobre libros de caballerías, dice, no, este no es otro libro, este es un libro que está llamando la atención y que apela a diferentes tipos de público. La otra cuestión que tendríamos que ir pensando también es la de las imágenes. Hay que buscar ilustraciones que ayuden a que el libro sea bonito. Por eso yo dije, sí, está el libro de la Biblioteca Nacional, no creo que podamos competir en el lujo de ilustraciones, pero a lo mejor sí que las integramos mejor que allí. Y a lo mejor, esto seguro que las seleccionamos mejor. Porque aquí lo que se ha estado viendo son ilustraciones muy relacionadas con el debate y con el análisis de incluso esas ilustraciones. Hay que ir pensando y también hay que ir consiguiendo permisos de reproducción. Yo intentaremos que podamos meter algunas en color, Rocío. Intentaremos, ¿vale? Pero dado que estamos en una época de disyuntivas de libro electrónico y libro impreso, un libro ilustrado vende, más que vende, es más atractivo en papel que simplemente en ebook, de modo que ayuda. No sé si lo hemos dicho, pero la editorial que estamos considerando es la editorial de la Universidad de Salamanca. Y así entra en diálogo con el otro libro que ya está publicado allí, funcionan bien, la experiencia fue buena y tiene una cierta difusión. Tiene una buena difusión, sí, tiene el sello de calidad. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor, Pedro. No, solamente cómo, si hay que pensar ya cómo se va a estructurar el libro. Eso es la clave en base a al material que llegue. Y, no, pero pregunto porque, por ejemplo, Ana y Simón estaban hablando de esta cuestión de la importancia de esta relación entre Francisco de Moraes, se me fue el nombre, Roseo. Incluso, por ejemplo, pensando en la imprenta, en los impresores o en los traductores, es más lógico tener como capítulos separados sobre la impresión o la traducción en Inglaterra, en Italia, o un capítulo, una parte, yo que sé, sobre impresión, traducción y como apartados, no sé. Muy interesante, Pedro, lo que acabas de decir. yo es que veo en mi caso lo que veo es que tanto tú como Jay como Paula lo que tenéis es un capítulo que se puede montar, que puede jugar, claro que puede jugar con la edición del montaje, pero aunque aquí se haya fragmentado en 2 intervenciones, en realidad es una intervención que Sí. Lo que sí creo es que una vez que ustedes tengan, ya iba a decir tengáis, Ya ves, ya ves. Sí, estuve a punto. Cuando tengan los textos, sí que estaría bien poder remarcar tanto a Ana, a Paula y a Pedro. Mira, aquí
esto es, o sea, que se compartan los capítulos para que digan, aquí tenemos que remarcar esta relación, ¿no? Como escribir, no sé, 1 o 2 párrafos donde se enfaticen esas diferencias, porque sí es cierto, lo hemos estado comentando, Estefano lo ha dicho varias veces, ¿no? Lo de que siempre tratamos de encontrar las similitudes cuando lo que es más interesante son las diferencias. Y entonces, una vez que eso ya está escrito, esa es una diferencia que era muy interesante, bueno, que a mí me pareció muy interesante, y que salió de aquí, ¿no? Neil Roth tiene este capítulo, no me acuerdo si en Renaissance Paratexts, en el libro que hizo Louis Wilson hace ya unos años, donde habla de cómo la cuestión de clase y la tensión de clase entre el traductor y el autor al que traduce impacta a cómo se piensa la traducción. Y hay algo de eso, me parece, también en lo que ocurre en esto que habéis estado comentando, en dónde se encuentra el traductor con respecto a no necesariamente a su autor, o en este caso, sino al medio cultural. A dónde se ubica. ¿Es alguien que es una figura central en la corte o es una clase, es un burgués que quiere hacer dinero? Y entonces se entiende, o es un buscavidas que está, sí, que está a la quinta. Dennis Rhodes. Neil Rhodes, sí, eso lo tengo. Y creo que es eso creo que es en Renaissance Paratexts. Bueno, lo de Francesco también, que me pareció súper interesante, ese como zoom in en algo que pasa en la traducción, que creo que empieza a explicar un poco eso de por qué el francés, y la conexión con Ariosto, que fue súper interesante. Si alguien más pudiera hacer eso para explicar su traducción, o sea, en la traducción al italiano, hacer un análisis de un detalle de la traducción que es algo que se repite, o en el alemán o en el portugués, se fijan, eso para crear tramas, ¿no? Entre los capítulos también, eso sería lindo, y para explicar por qué de la traducción, todo se traduce y todo se adapta, ya hemos discutido eso, ¿no? Se adaptan todos estos textos al gusto local del público en la lengua en la que se está traduciendo. Y la explicación de Francesco de por qué se convertía eso en atractivo en Francia me parecía, obviamente no es la única razón, pero era una entrada en qué era diferente a la traducción. Y eso yo también me gustaría saber, ¿no? ¿Qué es en la traducción italiana lo que las hace tan increíblemente populares a estas traducciones y las adaptaciones y continuaciones? ¿Qué nuevo están haciendo con esas tramas? Si hay algún detalle que se pudiera enfatizar. Además de toda la industria editorial, además de la Venecia detrás. Que Venecia parece que es como cuando juegas las máquinas, entonces cosas así. Sí, y ya la bola ya de partida te da cosas que es una energía diferente. A nosotros nos parecen obvias, pero que hay que decirlas, como esto de la cursiva, por ejemplo, que lo de que no hay que decirlo entre líneas, que quizá hay que enfatizarlo un poco. Sí, pero ahí lo que ha dicho Pedro a mí me ha parecido interesante, que es cómo normalmente no entramos a ver la distinción nacional material de estos libros. Sus aspectos son diferentes, no son el de Cervantes, no son los libros grandes, los de Tramoxino no son esos volúmenes grandes, con lo cual a lo mejor un capítulo de esa naturaleza podría estar haciendo un servicio, no lo sé. Para tanto Pedro como Paula, que sois los que efectivamente daréis una visión panorámica de una traducción, creo que el diálogo con Tomás y con el libro del Quinto Centenario son necesarios, tanto para ampliar como para corregir, porque el público no especialista que se puede aproximar a saber algo más de Alemania o de Portugal
Lo único que ha podido leer fácilmente es eso. Y el de David también. El de David también, muy bien. Ah, sí, el de David también. Claro, pues ya está. En nuestro caso, en el caso de Inglaterra, estaba pensando que nos pasa un poco como a Ana y a Estefano, que entramos dos para un ámbito lingüístico. A mí sí que me gustaría hacer un capítulo del ocaso. O sea, de hacer el final. Muy bien. De trabajar de empezar a mediados del 17. De yo empezar en el 17. Con lo cual, Amadís en el 1652 ya es un ejercicio entre nostalgia y un flop. Es algo que no funciona. Porque es demasiado tarde. Claro, entonces si tú quieres todo lo que ocurre con Manjey y con el Amadís y esta historia de por qué el Amadís, esta amadización de Europa al mundo occidental no funciona como en el resto de lugares en Inglaterra, todo tuyo, pero a mí me gustaría ver empezar en 1652 y quedarme y deshacerlo todo. Me parece Igual deshacerlo todo para que se convierta en otra cosa, porque luego el Amadís se convierte en parte de un imaginario infantil también. Bueno, aquí después hay miles de tradiciones y de... Digo en Inglaterra, sí. Sí. Pero es que en España se siguen publicando análisis de distintas versiones continuamente. Sí, no digo solamente en el ámbito de cómo gestionar un mismo idioma y una misma... Como igual, ahí sí sacar dos capítulos distintos, quizá. Que no sé que imagino también es eso, el ejercicio de cómo nos lo repartimos en Italia. Lo que me parece es que habrá una parte panorámica y una parte más de profundización crítica. Yo creo que sí. Y en la parte crítica tendrán importancia estos aspectos comparativos y de teoría y de... lo que hizo Francesco fue tan sencillo y tan directo y como innovador, porque ir a buscar un momento en el entrelazamiento en el cual los amadises franceses se parecen más al Orlando Furioso que a la tradición castellana, esto fue tan sencillo cuanto innovador e iluminante, ¿no? Y sin embargo, yo quiero ver la elaboración teórica sobre eso, ¿no? Sí, o sea, porque dejarlo que... pero esto no sé si todos sacamos las mismas conclusiones también, ¿no? del efecto de eso, No. ¿no? Me gustaría saber cuáles son sus conclusiones sobre qué es lo que eso produce en términos de técnica narrativa, en términos de subjetividad, en términos de... hay un montón de cosas posibles que yo me gustaría ver elaboradas para poder conectarlas con otras elaboraciones en otras tradiciones. ¿Cómo sucede eso, no? ¿Cómo se autoimagina un narrador que interviene en italiano, ¿no? O en portugués? Que era un poco por lo que iba el Francesco. En un momento determinado sí que se aventura a decir algo de eso. Sí, no me acuerdo. Es la diferencia entre la utilización de jugar con un solapamiento de distintos presentes y cómo consigues, que es algo que también se hacía en la cultura visual, trabajar con una presentación de distintos presentes en lugar de un presente a otro. Sí, bueno, eso es el entrelazamiento de sí, Crétin-Lettres. Pero en la traducción y cómo eso funciona en una lengua u otra, en un momento determinado sí que se centró en eso. A mí me pareció que lo que marcó fue la metalepsis, ¿no? Que es este momento.
Y lo que a mí me parece más interesante es llevarlo un poquito más allá, hablar de la suspensión del tiempo narrativo y cómo se inserta el sujeto narrador en esa suspensión del tiempo narrativo, que es algo que se convierte, me parece, en crucial para la elaboración de la Malice en francés, y lo que era increíble fue que lo trajera de esto, ¿no? Esa conexión con un tercer idioma me pareció espectacular, porque realmente muestra cómo toda esta gente se está leyendo unos a otros en distintos idiomas y cómo distintos géneros narrativos y géneros literarios están influyendo, o sea, la épica está influyendo en la prosa caballeresca francesa, y luego va a ser increíblemente influyente en la diplomacia francesa y la vida cortesana, la vida cotidiana. Entonces, otro ejemplo así que marque como de algo tan pequeñito se pueden salir todas esas consecuencias en otras tradiciones, eso me parecería interesantísimo. Otra pregunta es si al final, como lo estamos pensando, puede participar alguien más que no haya estado en este seminario con un capítulo. Incidentalmente se puede pedir a alguien. Ok, vale. Si es alguien que alguien tiene en su cabeza y dice, esta persona encajaría brillantemente aquí y sería una aportación. No sé si, pero un poco hablando a raíz de esto, hay en la presencia de los libros de caballeros en las fiestas cortesanas, sí que podría haber un capítulo interesante. Y a mí se me ocurren un par de, pero no sé si cómo funcionaría bien algo de este estilo, si optar por una idea de cultura. Pero si es así, tengo un par de personas en la cabeza. Yo quisiera añadir un aspecto, y es que cada uno nos sentamos libres para escribir desde nuestros métodos, desde nuestras perspectivas, porque lo que importa es que lo que hagamos lo hagamos muy útil, muy bueno, y solo lo podemos hacer así si escribimos desde lo que a nosotros nos marca. Y después ya el lector tendrá que encontrar lo que le interesa de esto, porque al final el libro no es total, no es sistemático, no es homogéneo. Wow. ¿Hay alguna cosa más que se nos esté escapando en este momento sobre esta producción? Ya digo, esto no está cerrado. En septiembre nos gustaría recibir vuestras propuestas del tipo que sea, con ya un título, un resumen, y entre Rocío y yo pues intentaremos ver cuál es la organización interna del volumen y ver cómo vamos avanzando en esos pasos. Varios de vosotros nos habéis comentado lo bonito, lo útil, lo necesario que era sentarnos aquí, ponernos a hablar, y Rocío y yo pensamos que esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y yo aquí voy a cederle la palabra a Rocío, porque ella tiene en su cabeza usos, proyecciones que requieren pues de vuestra participación o de conocer vuestro posible interés en mantener la llama viva sobre el tema. Rocío. Hay varias posibilidades de pedir proyectos nacionales y financiación que se abren en distintos momentos del año, posiblemente a finales de año coincidiendo con inicios de 2025, coincidiendo con los tiempos del volumen. Se abre una convocatoria que incluye la posibilidad de hacer partícipes a investigadores que no están en centros de investigación en España. Entonces la financiación es variable, y variable porque normalmente se pide una cantidad de dinero y se concede pues la que el ministerio considera oportuna, pero sí que es una manera de tantear voluntades y disponibilidad por si queréis o os gustaría participar en solicitud de proyectos en un ámbito u otro, para hacer cosas que en última instancia quedan sujetas
cuánto dinero finalmente pues nos darían. Pero todo es vago. Es vago porque las convocatorias a veces se abren en unas fechas u otras. Aunque te interrumpa, sí. Lo importante es saber quién está. Yo quiero estar o yo no lo sé. ¿Por qué? Porque cuando surge os llega un mensaje, Rocío, necesito tu currículum ya, necesito tu tal ya. Entonces, una cosa es decir, yo sé que hay un interés y otra cosa es decir, no, conmigo no cuentes que yo estoy desbordado. Si lo hay, oye, a lo mejor después resulta que ese día dices, no cuentes conmigo, pero ya no hay un mensaje explicativo. La solicitud no significa concesión, significa jugar. Y jugar a ver lo que ocurre, jugar a pedir un presupuesto y que concedan y tal. Y entonces también a jugar con expectativas. Sí, pero nosotros, la sensación es que aquí no hemos hecho más que escarbar una superficie. Y por eso lo que surge aquí es útil, de proyección, y vamos a ver si nosotros tenemos interés en seguir avanzando, en producir otros volúmenes o otras iniciativas más ambiciosas a largo plazo. Con lo cual, a mí sí que me gustaría saber qué grado de interés, de tiempo, de implicación tendríais. Ana. Si puedo. El interés es sumo, o sea, que sí, que hemos hecho solamente escarbar y tenemos que seguir. Y este grupo tiene buenísimas posibilidades de seguir con éxito intelectualmente satisfactorio. Por otro lado, la cuestión de entrar en una especie de rueda de maldición de proyectos me da mucho miedo porque ya estamos en 3 con nuestros y lo que podemos, por mi parte, que estoy en una fase de mi vida que voy dejando un poquito en vez de animarme a partir como caballera andante, pero que podemos incluso pensar en una sinergia de que nuestros proyectos y los que vais ganando puedan de alguna manera sustentarse unos con otros y porque nosotros somos hispanistas y tenemos que hacer lo que hemos prometido a las financiaciones, pero seguimos teniendo interés en la literatura española y en el público que lee en español y también en promover la revista que tenemos, Historias Fingidas, en hacer reuniones de investigadores. No sé en qué forma, porque lo tenemos que pensar bien, pero al final, quedar fuera, no. Pero, o sea, que algo se puede prometer pequeño, porque tenemos muchas cosas que terminar. Eso es clave, porque aquí uno dice, cuenta conmigo, pero yo me comprometo a este grado de implicación. Sí, más no puedo. poquito. Incluso condicional, o sea, porque esto es una solicitud de un proyecto ya es condicional a la concesión del proyecto. Y después, como decía Rocío, como normalmente la financiación es inferior a la que se solicita, los resultados y la producción, pues lógicamente va acorde. Gracias, Ana. Paula. No sé si quiere intervenir, Stefano. Stefano, y decirlo. Estamos en el mismo grupo, así que pues estamos hablando de convocatorias nacionales, sí. Que bueno, son como miembros, vosotros seríais miembros del o sea, equipo los de trabajo. demás, ¿cómo es? I más. Sí, vamos a ver. En muchos casos ni siquiera necesitaríamos el currículum, sería, porque dependiendo de la convocatoria ya para los miembros del equipo de trabajo, a veces no lo piden. Lo que pasa es que como cada convocatoria es una sorpresa, a veces
las categorías se rehacen. Pero aquí lo útil en su caso es que a ellos les pillamos trabajando en el campo. Y con lo cual, ¿qué es lo que podría pasar en el mejor de los casos? Pues que podemos promover 2 o 3 reuniones de este tipo y intentamos con ellas realizar algún resultado. Y cada uno hace lo que puede. Es un poco Y dice, yo creo que podría hacer este tipo. Ya está. Sí, estamos claramente interesados. Lo que pasa es que a menudo se solapan varios proyectos, los nuestros nacionales parecidos a los I+D+I, que son los PRIM, que tenemos 3 ahora, y luego otros proyectos internacionales, ¿no? Otras financiaciones españolas también que nos piden, así que a veces se solapan el uno con el otro y son siempre una incógnita porque no se sabe si los conceden. Pero nuestro objeto y nuestros objetivos siguen siendo los de siempre, ¿no? O sea, desarrollar nuestra... hemos estrenado una biblioteca digital, ¿no? Y a nosotros nos interesan nuestras obras, pero tenemos una base de datos bibliográfica, ¿no? Así que nosotros queremos también alimentar esta base de datos, y esta base de datos tiene una estructura para ampliarse como una especie de mapa bibliográfico que queremos alimentar. Aunque te interrumpa, Stefano, vosotros también tenéis un equipo humano muy potente, con lo cual podéis en un momento dado decir, mira, yo no, pero Stefano Balzano sería apropiado, o esta otra investigadora le encaja en su... De modo que quizás para nosotros es Verona. Verona está. Jordi, Verona está, el nombre exacto no está, pero contad con Verona, que no puede estar fuera de nada ahora mismo. Sí. ¿Os parece? Sí. Paula. Yo me sumo al agradecimiento por una parte y al interés por otro. Sin embargo, creo que en el estadio en el que estoy en mi investigación y siendo realista y responsable, que son 2 cosas que me gusta ser, una me cuesta más que otra, el realismo, porque siempre puede la ambición y la ilusión. Creo que ahora mismo no es el momento para mí de embarcarme en un proyecto así y blindarme con más responsabilidades cuando tengo que atajar lo que tengo que atajar ahora mismo, y el futuro dirá. No me cierro a colaboraciones puntuales o a lo que pueda surgir, pero creo que no es el momento. De acuerdo, lo respetamos. David. Pues honestamente, o sea, estoy en una situación muy semejante a la de Paula y, o sea, sobre todo depende de las fechas, ¿no? Porque hoy mismo, o sea, tengo que meterme caña con la tesis y acabarla ya. Así que, sí, o sea, diría que depende de las fechas y sí. Te consultamos. Sí. ¿Vale? Bueno, pues como saben, yo no entiendo de proyectos y estas cosas. O sea, en Estados Unidos las cosas funcionan de manera muy diferente y mucho más individual. Entonces yo ahorita estoy con un grant que es mío, para mí, en el que yo consigo gente que hace cosas para mi trabajo, pero en realidad la única responsable de lo que tengo que producir soy yo. Y claro, con los semestres encima y la enseñanza siempre va uno atrasado. Y además, para mí los libros de caballerías me tocan, no es el centro de mi investigación, porque yo no trabajo como de géneros, yo trabajo desde otro punto de vista, yo trabajo más conceptualmente y no con libros o con géneros o con autores. Entonces, claro que me interesa, me lo he pasado bomba. Ha sido súper interesante y he aprendido un montón y me he visto obligada a leer cosas que me quedan un poco fuera, pero que me han cambiado perspectivas y me han dado cosas sobre otros temas que estoy trabajando.
Entonces, en general a mí me gusta jugar a la lotería, entonces comprar boletos me parece bien, ¿no? Para cualquier cosa. Pero en términos de participación, en el modo en que yo pueda integrar mi investigación y lo que yo tengo ya comprometido con lo que funcione, con los proyectos que se propongan, entonces ahí, claro, está muy bien. Pero si me toca muy lejos, entonces no puedo darme el lujo de salirme demasiado de lo que estoy trabajando, porque tengo que terminar este libro. Perfecto. Sí. Me parece perfecto, con lo cual, en el momento, cuando llegue el momento, se te consulta si la propuesta que hay sobre la mesa te encaja en ese momento o Sí, no te encaja. exacto. Si puedo integrar lo que estoy pensando conceptualmente y puedo hacer algo con esto, sí. Fantástico, pues gracias por la disponibilidad. Pedro. Bueno, yo estoy un poco, creo que voy a hacer un resumen de todo lo que han dicho ya, porque ya como he comentado, ya saben que ahí en Alemania se supone que empiece desde el cero con otra cosa totalmente nueva. Y aunque me digan, no, hay que cortar las redes, bueno, ya que hablamos de redes, hay que cortar con las redes anteriores, no, o sea, yo eso no lo quiero hacer de ninguna forma. Porque no, o sea, que no tiene sentido, y quiero obviamente intentar mantener estos dos caminos, aunque claro, a partir de ahora mi primer camino, la prioridad va a ser como otra cosa que no la literatura caballeresca, pero yo seguiré con eso siempre cuando pueda. Entonces, claro, y además muchas gracias, claro que estoy, o sea, encantado además. Estupendo. También nosotros te agradecemos esa disposición a seguir participando en actividades de esta naturaleza. Yo no tengo nada más, Rocío, yo no sé si nos hemos dejado a alguien, no sé si hay aquí alguna idea, algún cabo suelto que no se haya cubierto. Sí, aquí lo único que a nosotros nos queda no es más que certificar que la reunión ha superado todas nuestras expectativas, porque surge de una nebulosa y estamos hablando de temas muy profundos. Estamos hablando de que el intercambio ha sido fructífero y que wow, qué suerte que lo hemos podido hacer, de modo que yo creo que hay que volver a cerrar agradeciendo a la Fundación que nos haya brindado esta gran oportunidad de reunirnos aquí, de darnos esta libertad de debatir, de conectar nuestras ideas, nuestros conceptos y llevarlos a una nueva dimensión, a una nueva frontera. Rocío. Nada que añadir. Muchas gracias.